Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando acerca de los sacerdotes de Dios. Y vamos a ir a la palabra, hermanos. Primeramente vamos a ir a Apocalipsis, libro de Apocalipsis 1:1 y luego vamos a leer el 1, 5 y 6, hermanos. Primera de Apocalipsis 1:1. Ya lo hemos leído en repetidas ocasiones, hermanos. Aquí es importante, hermanos, que distingamos entre las palabras de la Biblia, porque muchas veces fueron dichas por apóstoles, por algún apóstol, y muchas veces fueron dichas por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos identificar quién dijo qué cosa, ¿verdad? En este caso, en el libro de Apocalipsis, un hombre de Dios llamado Juan estaba preso, ¿verdad? En una isla que se llama Patmos, en Grecia, estaba preso por los romanos, y él un día sábado, ¿verdad? Estaba en oración a Dios, y Dios en una visión le dictó este libro, ¿verdad? Y luego le dijo que hiciera copias y que le mandara a las 7 iglesias que en ese momento existían, ¿verdad? Entonces eso es importante porque viene de Dios mismo ¿verdad? Entonces en Apocalipsis 1:1 al principio dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿verdad, hermanos? Entonces ahí vemos que viene directamente de parte de Dios. Y vamos ahora a leer el número 5 y 6, 1, 5 y 6, ahí adelantito. Y dice, bueno, vamos a leer el 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí vemos claramente cuántos espíritus están delante de su trono, hermanos. 7, ¿verdad? La gente siempre está acostumbrada a decir que el Espíritu Santo es uno, ¿verdad? Entonces, si hay 7 espíritus delante del trono de Dios, hermanos, pues yo no sé si son espíritus santos o espíritus malignos, pero pues ahí el chiste es que ahí dice que hay 7, ¿verdad? No hay uno, dice que hay 7. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué es primogénito, hermanos? Es el primero, ¿verdad? El que va por delante. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego fíjese lo que dice el 6. Y nos hizo, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Su Padre. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? Dios, ¿verdad? Y dice claramente, ¿verdad? No es el mismo personaje, ¿verdad? Como yo y mi papá no somos el mismo, ¿verdad? Él vive en México, yo vivo aquí, ¿verdad? No son el mismo. O sea, Jesucristo y el Padre andan juntos porque están de acuerdo en todo, ¿verdad? En todo. Pero no es el mismo, ¿verdad? Y dice, a esa gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Inclusive cuando dice que está sentado, ¿dónde dice que está sentado? Dice que no está arriba de él, ¿verdad? Dice, está sentado a su diestra, ¿verdad? A su derecha. Entonces, hermanos, como se dan cuenta en el 6, dice que él cuando nos lavó con su sangre nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta mañana yo les quiero venir a preguntar a ustedes cómo se comporta un sacerdote de Dios o una sacerdotisa de Dios. Porque se supone que una persona que verdaderamente vaya a alcanzar ese nivel espiritual, pues debe de ser lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice en su mente cada uno de nosotros. Imagínense que yo tengo una definición y la hermana Mari tiene una definición diferente y el hermano Omar tiene una definición diferente. Y la hermana, digamos, Mónica tiene otra definición diferente, el hermano pone una definición diferente. Entonces cada quien con su propia definición, hermanos, imagínense, se iba a hacer un caos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la palabra entra en juego, ¿verdad? No podemos cada uno de nosotros presentar nuestras ideas y nuestras tradiciones, tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No la palabra de nosotros. Ahora, dentro de la palabra de Dios hay palabras de apóstoles, de San Pedro y de San Pablo, ¿verdad? Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por San Pablo y por San Pedro, pero yo ya les dije, hermanos, una sola palabra de Dios puede más que 1000 palabras mías, ¿sí o no? Si hay mil como yo diciendo que vamos a hacer algo, así como la Torre de Babel, vamos a hacer esto, vamos a hacer ladrillos, y Dios nomás dice no. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a ser sí o va a ser no? Va a ser no, simplemente, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver si está diciendo Pablo o si lo está diciendo Pedro y si va en contra de lo que dijo Dios, ¿verdad? Y si es algo que en contra de lo que dijo Dios, hermano,
pues es parte de la Biblia, uno no lo puede quitar de ahí, ¿verdad? Pero ya cuando una persona, inclusive cuando una persona es nueva, ¿verdad? O está en drogas y en alcohol, pues uno no les va a estar hablando de puro infierno y puro, les tenemos que hablar del amor de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay gente que también, pues ya tiene 20 años en el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Y siguen en lo mismo. Entonces uno tiene que decir, te tienes que arrepentir. Inclusive en nuestras familias, ¿verdad? Porque si no te arrepientes, pues te vas a ir al lago de fuego. Y ya cuando uno se arrepintió, hermanos, y puede ser muchas cosas, no puede ser simplemente alcoholismo, drogadicción, puede ser una persona así bien creída. Ven que hay gente que es bien creída así, que no tiene nada y se creen así, o mujeres que creen que son así como una belleza de fuera de este mundo, y cuando uno les ve hasta causan risa luego, ¿verdad? Luego vemos aquí muchas niñas de esas que ya nacen aquí y ven a las otras como menos, y yo cuando quiero ser una artista de Hollywood, y los uno y pesan como 300 libras, y uno dice, ay, Señor, ten misericordia de Hollywood, de nosotros. Entonces, hermanos, así de la misma manera no puede yo andar por ahí diciendo, oh, yo soy un gran santo, un gran rey o sacerdote, si yo no estoy apegado a lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Inclusive personas como Josué, hermanos, vamos a ir a ver a Josué, en el capítulo 3 de Zacarías. Él fue llevado delante de Dios, ¿verdad? Josué, si no saben, fue el que quedó después de Moisés. Cuando Moisés cumplió 120 años, Dios llevó a Moisés y le dijo que pusiera a Josué. Zacarías es el penúltimo antes del Nuevo Testamento, penúltimo del Viejo Testamento. Entonces ahí el sumo sacerdote Josué fue llevado delante de Dios, ¿verdad? Es el penúltimo antes de llegar al Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 3, del 1 al 10 vamos a leer, y dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó, quiere decir regañó, ¿verdad?, a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Fíjense bien lo que dice Jehová de los ejércitos, hermanos. El ángel de Jehová le dijo a Josué: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por los caminos del pastor, dice ahí, o por los caminos de Pablo, o cómo dice ahí, si anduvieres por mis caminos, o sea, estaba diciendo los caminos de Dios, si anduvieres por los caminos de Dios, y si guardares mi ordenanza, y luego dice lo que va a pasar, si usted hace eso, ahí dice lo que va a pasar, dice: también tú gobernarás mi casa. O sea que una persona que le obedece a Dios, hermanos, eso es lo que va a pasar, va a gobernar la casa de Dios. Dice: también tú guardarás mis atrios. O sea, van a ser como guardaespaldas, ¿verdad?, como vigilantes en la casa de Dios. Y entre estos que están aquí, te daré lugar. O sea, Dios ya tenía un grupo de seres y de personas ahí alrededor, y dijo: entre esos que están aquí, aquí te daré lugar, ¿verdad? Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ahí está hablando de Jesucristo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y de ahí vamos a pasar a Zacarías 14. Es el último capítulo de ese libro de Zacarías. Y dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será
ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, el verano y el invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Quién va a ser uno, hermanos? Jehová, ¿verdad? Toda la tierra se volverá como llanura desde Gaba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esa será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Fíjense aquí lo que dice enseguida, hermanos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá. Corromper quiere decir podrirse, ¿verdad? Dice, la carne de ellos se pudrirá, estando ellos de pie. O sea, no van a estar muertos, van a estar vivos, pero con la carne podrida. O sea, como esa enfermedad que se llama lepra, ¿verdad? La lepra es más o menos como hablando de un zombie, ¿verdad? Eso que sacan en las películas de los zombies. O sea, van a estar vivos, pero con la carne podrida. Entonces imagínense eso. Esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y además se consumirán en las cuencas sus ojos. Consumirán quiere decir como que se van a secar, ¿verdad? A desaparecer sus ojos. Y la lengua también se les va a deshacer en su boca. Entonces, hermanos, todo esto les va a pasar a las personas de los ejércitos que vayan en contra de Jerusalén. Y también a sus animales, porque aquí dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos un gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. O sea que si dan un perro ahí de mascota, o unos pericos o algo, todos los animales, ¿verdad?, que estén junto con ellos, se les va a podrir también la carne, ¿verdad?, y los ojos y la lengua. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán, fíjense, después de que acabe esa batalla, hermanos, dice, los que sobrevivan subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque si no lo saben, hermanos, los judíos, para celebrar el hecho de que andaban por el desierto 40 años, ellos tienen, como alrededor de octubre más o menos, siempre hay que hacer una fiesta que se llama la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, donde uno está ordenado por Dios a hacer una casita en el monte y a irse a vivir ahí. Muchos judíos que lo guardan hasta el día de hoy, lo hacen en su patio trasero, ¿verdad? Ponen en su patio una casita, aunque sea una tienda de campaña, y ahí se van. Y yo me imagino, no estoy seguro, pero me imagino que es para obedecer a Dios, pero también para que la gente esté preparada para conocer la gran tribulación. No sé si han visto esos programas, hay unos programas que se llama Naked and Afraid y otro que se llama Alone, de gente que van y meten al monte y les dan $500,000 al que sobreviva más. Entonces no les dan nada, nomás les dan unas cosas, así un machete o una olla, a veces o algo así. Entonces, hermanos, Dios, cuando pase eso va a ser en el futuro, no va a ser ahorita, ¿verdad? Toda la gente que sobreviva cada año va a tener que ir y van a tener que adorar a Dios, y ahí van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y dice, todos los que sobrevivieran en el 16, todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al ¿quién? Al rey, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos, dice, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si no hay lluvia, pues no hay comida, ¿verdad?, para comer. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre la campanilla de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día, fíjese aquí lo que dice, es importante, no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea que Dios a los pastores, hermanos, en general les llama mercaderes. Mercaderes quiere decir alguien que vende y compra cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios que a mí, hermanos, a mí nunca he agarrado ni un centavo de este lugar, gracias a Dios. Todo el dinero que me dan, pues siempre se lo he dado a la pastora, ¿verdad? Yo la verdad, si se dan cuenta, no predico como la mayoría de las personas, ¿verdad?
y no sé si se dieron cuenta cuando estaba orando lo que digo. Les voy a decir por qué lo digo. Hay gente que ya me escuchó, hay gente que no lo ha escuchado todavía, pero yo he visto a Dios en varias ocasiones, hermanos. Y una vez vino Dios y me estaba durmiendo y lo vi y me quedé bien dormido, y me acordé al otro día y dije, esta noche cuando me duerma me voy a poner listo para que no me vuelva a quedar dormido. Y sí, me estaba quedando dormido y de repente vi que ahí estaba parado ya. Empecé a hablar con él y me dijo, hijito, ¿cómo estás? Y le dije, hola Padre Santo. Y me dijo, te he estado mirando y estoy muy orgulloso de todo lo que estás haciendo. Y yo empecé a llorar y le dije, entonces, ¿por qué no me haces una iglesia? Si tú sabes que yo quiero tener una iglesia, porque por años, ahora ya se me quitó un poco el deseo, pero tenía unos años que pasé horas, yo creo miles de horas quizás llorando por eso, pidiéndole a Dios, y nunca lo hizo. Y ya empezamos a hablar, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Y entonces yo le dije, Padre Santo, mientras tengo aliento de vida, aprovechando ese momento, te quiero pedir que tengas misericordia de mí. ¿Y sabes lo que él me dijo? Algo que no me esperaba, me dijo, ¿y tú vas a tener misericordia de mí? Y yo cuando me dijo eso me quedé así. Y yo le dije, pero si yo soy menos de un pedacito de, ya sabes qué, se lo dije, ¿verdad? Dije, no sé ni cómo me preguntas tú eso a mí. Y él me dijo, contéstame. Y me quedé así, y luego me dijo, ¿y vas a tener misericordia de México? Y yo me quedé así también, y no pude contestarle. Y ya, pues, por eso se fue, ¿verdad? Y ya después me quedé dormido, me puse a hablar un momento y me quedé dormido. Pero hermanos, Él es verdaderamente nuestro Padre, ¿verdad? Y así como usted cuando no está de acuerdo con algo que hace su papá o algo así, pues usted le dice, papá, no hagas eso porque mira, va a salir mal la cosecha o qué sé yo, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier decisión que se tome en la familia. Entonces, hermanos, nada más se los comparto para que entiendan porque a veces oro de la forma que oro, ¿verdad? Y cuando vemos todas estas cosas, hermanos, pues imagínense, ¿verdad? Entonces uno no puede estar como jugando, ¿verdad? Como en el Evangelio, como tanta gente que inventan todo tipo de cosas, hermanos, inventan bailes, inventan tradiciones humanas, ¿verdad? Que no están aquí, ¿verdad? No están aquí. Se visten de vaqueritas, andan ahí con pantalones bien apretados en las iglesias. Luego ya hay iglesias que se ponen como salsa, ¿verdad? Y merengue, pero con letra cristiana, ya dicen que es música de Dios, ya están bailando las parejas, o sea, cambiando de pareja y luego así. Hagan de cuenta que no es de cosas que yo me espante, sino que son cosas que no se deben de hacer en la casa de Dios, ¿verdad? Porque la casa de Dios es casa de oración, ¿verdad? No es una discoteca o un nightclub para que la gente venga así a enseñar sus carnes así a divertirse de esta manera, ¿verdad? Vienen a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Porque no somos nada, en cualquier momento se nos acaba la vida, hermanos, y uno tiene que, pues no puede irse, ¿verdad? Con ese tipo de comunicación con Dios. Entonces, hermanos, como vemos, aquí estamos hablando, ¿verdad? De cómo deben de ser los sacerdotes y las sacerdotisas de Dios. Entonces vamos a ir a Éxodo 28:1, donde habla acerca del sacerdote Aarón, perdón. Éxodo 28, verso 1. Entonces cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida, puso a Aarón como sumo sacerdote, ¿verdad? Y a sus hijos también como sacerdotes. Entonces, hermanos, ustedes tal vez se rían de mí, pero yo pienso que a lo mejor yo soy descendiente de ellos, tal vez. Porque hagan de cuenta que lo que yo siento es como algo que yo no lo puedo pelear. Es así como, es como comer, se llama impulso, ¿verdad? Eso. En verdad se llama impulso. Impulso es como cuando alguien anda del baño y no puede evitarlo, tiene que ir a fuerza. Eso es un impulso, ¿verdad? O los bebés cuando acaban de nacer y cualquier cosa que encuentran se la quieren comer porque para sobrevivir ellos tienen que comer. Y luego uno anda ahí atrás de ellos para quitarles porque si no se comen una basura o lo que sea, o un pedazo, una papa frita que se encuentra en el suelo, cualquier cosa. Eso es un impulso. Entonces, hermanos, cuando usted tiene una necesidad obsesiva de servirle a Dios, aunque no le pague, ¿verdad? De estar predicando, aunque no. Eso yo pienso que somos descendientes de esas personas, ¿verdad? Lo que pasa es que esas personas siempre han andado huyendo, ¿verdad? Y luego se andan multiplicando y la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero pienso, porque Jesucristo dijo, yo no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si yo soy un descendiente, hermanos, hay un chance bien grande que ustedes también, cada uno de ustedes sean descendientes del pueblo de Dios, ¿verdad? Hay tantos pueblos, hermanos, acuérdense que cuando Dios sacó a los judíos del pueblo de Egipto, ellos eran esclavos de Egipto por más de 400 años, y de ahí los llevó por 40 años por todo el desierto, y si se fijan en la Biblia, en Éxodo, por donde quiera que iba había pueblos, hermanos, había pueblos. No es que la tierra estaba vacía, iban haciendo una matazón de gente, y luego cuando llegaron a la tierra prometida, Dios sacó a las personas con avispas y con las piedras del campo, imagínense. O sea que, así como Estados Unidos no era una tierra que estaba totalmente deshabitada y vinieron los americanos, los europeos, y la habitaron, es porque Dios se las dio. Pero aquí había indios, ¿verdad? Y había personas que ya vivían aquí. Y prácticamente, pues, les daban cobijas que estaban contaminadas con sarampión y pues mataban por decenas de miles o cientos de miles, ¿verdad? Entonces, hermanos, siempre ha habido ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí en Éxodo 28:1 dice así: harás llegar, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Allá harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano,
y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, ahí estaba Aarón con todos sus hijos, ¿verdad? Y luego vamos a pasarnos de ahí al 28:33, hermanos. Y acuérdense, si usted es un cristiano, hermano, la palabra de Dios dice que Jesucristo con su sangre lo lavó de su pecado, lo limpió de su pecado, pero Dios espera también que usted se comporte como un sacerdote o como una sacerdotisa de Él, ¿verdad? De Dios. Entonces, en el 28:33 dice que ahí le dice cómo se tiene que vestir, ¿verdad? Cómo se tiene que vestir Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y ahí casi al final dice que en su vestido tiene que tener así como, no sé cómo le decimos nosotros, ahí dice orlas, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo le decimos, pero es cuando los vestidos tienen así como, están bien holgados, que están así como espaciosos de abajo, ¿verdad? Entonces en las orlas harás granadas de azul, de púrpura y de carmesí. Carmesí es como un tipo de rojo, ¿verdad? Más oscuro, más vivo. Dice, y entre las campanillas de oro, y entre ellas, perdón, entre las orlas de azul, de púrpura y de carmesí, entre ellas harás campanillas de oro alrededor. Una campanita de veras, ¿verdad? Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. Y en toda la orla del manto alrededor. O sea, tenía que tener como una, digamos, tipo falda. Por así decirlo, era una sola pieza, pero en la parte de hasta abajo era holgada y tenía como unas bolitas de diferentes colores. Y aparte tenía entre cada una de ellas una campanita de oro, ¿verdad? Y dice, y estará el sacerdote Aarón, cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y también cuando salga, para que no muera. O sea que, ¿han visto cuando un gato, el cuento del gato que sacan, ¿verdad? En los libros que le ponían un cascabel aquí, le decía uno cascabel, ¿verdad? Pero es una cosita que hace ruido así, como una campanita. Pues Aarón tenía que tener campanitas en su vestidura, y cuando él entrara y cuando él saliera, ¿verdad? Iba haciendo el ruido. Entonces, digamos que, no sé si hay ángeles o hay algo, pero si digamos alguien entra y sin hacer ruido, hermanos, pues ahí inmediatamente cae fulminado, ¿verdad? Entonces Aarón era el único que podía entrar. Inclusive después de Aarón se sabe, ¿verdad?, que había gente que estaba en pecado, y después se tenían que amarrar una riata en su cintura, y a veces entraban y caían muertos, ¿verdad? Y tenían que sacarlos jalando porque habían tenido pecado, ¿verdad? Y no estaban bien delante de Dios. Y pues tenían que entrar, ¿verdad?, cada año, y los sacaban así y metían a uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, todo lo que hemos avanzado gracias a Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo, hermanos, nadie se iba a salvar, ¿verdad? O ya no íbamos a tener borregos ni bueyes, ¿verdad? Íbamos a tener que comer puro marrano con vegetales, porque ya no iba a haber borregos ni bueyes, porque es lo que se usa para antes de Jesucristo para el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces vamos a ir a 2 Corintios 3:16. Y esas son unas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Acuérdense que Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces en el libro de Corintios, en el 2 Corintios 3:16 dice así. Vamos a ver. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que de acuerdo a eso, hermanos, nosotros con el Espíritu Santo tenemos que ser transformados cada día, ¿verdad? Cada día que vayamos pasando, deberíamos de ser transformados, pero transformados para bien. No transformados para mal. Digamos que uno ya es cristiano y luego vuelve a caer uno en lo mismo que andaba antes, y al rato se hace hasta peor, pensando que Jesucristo va a estar ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y vamos a pasar a otra escritura que también está en el otro libro de Corintios, hermanos, en el 3:15 de Corintios, de 1 de Corintios dice, bueno, en el 3:14 de 1 de Corintios dice, si permanece la obra de alguna persona que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y luego dice enseguida, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora quiere decir vive en ustedes. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Entonces, hermanos, dice aquí también, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Insensatez para con Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice ahí que también Dios dice, prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea del mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, o sea lo porvenir, lo del futuro, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, hermanos, dice ahí que nosotros somos, en el 16 dice que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si somos el templo de Dios, hermanos, ¿cómo es un templo? ¿Un templo está profanado o tiene que ser santo? Para que sea bien, para que tenga el visto bueno de Dios, tiene que estar en santidad, ¿verdad? Tiene que ser santo. Entonces, hermanos, el nuevo pacto dice que Dios iba a poner, ¿verdad?, los mandamientos y sus ordenanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, y dice para ponerlos por obra. Pero la gente lo tuerce, ¿verdad? Y dice un nuevo pacto, y lo viejo ya pasó, y empiezan a sacar toda una escuela de pensamiento de ahí, y se escriben libros y hacen cosas, y la gente, pues, cada quien escucha. Es como los restaurantes, ¿verdad? Usted va a uno y yo voy a otro porque a mí me gusta más a ellos y me gusta más a allá, y aquella otra persona va a otro así igual, ¿verdad? Cada quien va a donde van a decir lo que a ellos les gusta escuchar. Pero cuando usted verdaderamente ve, hermano, si usted quiere ser sacerdote, es más, si quiere ser creyente, por ende tiene que ser sacerdote de Dios o sacerdotisa. Y un sacerdote, hermano, no se comporta como, pues como se comportaba antes, ¿verdad? O como se comporta el resto de las personas. Tenemos que ser diferentes. Y hay veces, hermanos, que tiene uno que luchar contra su propio esposo. Les digo, ustedes ven a mi esposa y es bien mansita, ¿ves? Y es bien mansita, lo oigas a Dios porque es bien mansa, se dice, ¿verdad? Y bien sumisa y todo. Y aún así, hermanos, así de sumisa como la ven, yo tengo problemas con ella. Bueno, ahorita ya no tengo, tenía en el pasado. Ahora imagínense una mujer así o un hombre que sea, pues que sea drogadicto, borracho, o que sea una mujer rebelde o qué sé yo. Es muchísimo más difícil, ¿verdad? Pero yo les digo, hermanos, si usted desea la salvación de su alma, usted tiene que estar del lado de Dios. No puede estar del lado. Hay un momento, ¿verdad?, donde uno puede estarle dando amor y darle explicaciones y todo, pero llega un momento en que uno tiene que pintar su raya, ¿verdad? Como dicen, o sea, hay un lugar donde es el límite de cualquier cosa. Siempre hay como el límite de aquí es esa puerta, ¿verdad? Se llama umbral, le decimos umbral, ¿verdad? También. En inglés se llama threshold, para los que no saben, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la vida es bien importante, que usted sepa los límites. Haga cuenta, usted, hermanos, a mí me puede faltar respeto. Hay algo que me enoja un montón porque hay gente que luego se mete conmigo y no les digo nada y me están diciendo, pero hagan cuenta que nada más así dicen algo de mi esposa o de mis hijos, hermanos, y como si me metieran el dedo en el ojo. Ahí sí me sacan la fiera. Pero hagan de cuenta que donde hay veces que la gente está hablando puras tonteras, hermano, yo me quedo callado, no digo nada. Pero cuando dicen cualquier estupidez relacionada con la Biblia, hermanos, hagan de cuenta que ahí, ese es mi límite. Hagan de cuenta que si un día pues, quiere usted probar, ese es mi límite. Si dicen algo que sea incorrecto, luego yo los corrijo. Y no me importa quién sea, y ni en qué situación esté. Hagan de cuenta que si alguna vez he tenido algún problema, es así por la palabra, ¿verdad? En el Facebook también me faltan el respeto. Yo no les digo nada, pero cuando dicen algo incorrecto, los corrijo, ¿verdad? Y inclusive también con mi familia, ¿verdad? Si me dicen, me pueden decir un montón de cosas así, en mi cara están diciendo, no me pasa nada. Pero si me dicen algo de mi esposa o de mis hijos, pues saben, ¿verdad? Uno no puede dejar que eso se pase, porque al rato va a ser peor la cosa. Entonces uno ahí mismo, luego, le corta, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta mañana, ¿verdad? Pues yo les quiero hacer una vez más el llamado para que no se dejen llevar por las muchedumbres, ¿verdad? Y por sus tradiciones y sus costumbres, sino que verdaderamente se tomen el tiempo de saber la Biblia, porque la salvación de su alma depende de eso, hermanos. Mucha gente dice, no, creyendo a Jesucristo. Hermanos, todo el mundo cree en Jesucristo, todo el mundo cree en Dios. Ustedes vieron que en la Biblia, ese gadareno que tenía 6,000 demonios vino y se le postró, ¿verdad? Y dijo, has sido enviado para torturarme antes de tiempo, y no sé qué tanto, y no sé qué. Y él le decía, cállate y sal de él, y no sé qué, y pidió permiso para ir a los marranos, y se fueron. Pero hermanos, lo que les quiero decir es que ellos, en Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces todo el mundo cree en Dios, hermanos. Pero la diferencia es cuando usted verdaderamente lo toma como algo serio y trata de comenzar a obedecer, ¿verdad? Y usted y su familia, poco a poquito, se requiere años, ¿verdad? Hasta para eso tienen que pedirle permiso a Dios y decirle, por favor, ayúdame, porque no sé si da permiso o el enemigo se aprovecha, pero cuando usted empieza a hacerlo, hermanos, exactamente cuando usted va a hacer algo, es como cuando va a venir uno a la iglesia y se descompone el carro, y se descompone esto, y se descompone aquello, y ya no sabe uno, y ya no fue, y ahora se da igual, y luego pasa otra cosa. Entonces uno tiene que estar constantemente en oración pidiéndole a Dios ayuda hasta para obedecerle, y hasta para poder llegar a una iglesia. Porque ya llegando aquí, hermanos, ya es un acto de victoria, ¿verdad? Pero hay veces que uno no puede. Hay mucha gente que quizás quisieron venir,
y no pudieron venir a esta iglesia o otra iglesia el día de hoy, porque no tuvieron ese tipo de victoria que usted tuvo el día de hoy. Entonces, hermanos, en todo tenemos que estar bien, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces les digo, no se deje llevar por lo que yo digo, no se deje llevar por lo que dicen los pastores en la radio y en la televisión, déjese llevar por lo que dice Dios. Entonces la única manera que usted sepa es cuando usted se toma el tiempo y lo comienza a leer. Y además yo sé que si lo lee le va a dar temor y se va a meter más y más, ¿verdad? Cada vez en lo de Dios. Entonces ahí lo vamos a dejar, hermanos. Pónganse un momento de pie, por favor, y vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Y vamos a orar por los diezmos, si alguno de ustedes va a diezmar también.